No hay derecho. Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Saben ustedes que aquí en el programa le prestamos mucha atención a un asunto que hay que ver siempre con una perspectiva de carácter humanitario y tiene que ver con la migración que se ha producido en nuestro país en los últimos tiempos y que refiere a la venida de hombres y mujeres venezolanas que en su país no tienen ninguna garantía y la verdad padecen una crisis de distinta índole y naturaleza. Y por eso es que el Perú ha terminado acogiendo a más de 1 millón de personas que están en una situación de precariedad tal que hay que prestarle atención porque es así como los países democráticos tienen que responder situaciones de esta naturaleza. Es verdad que el asunto es complejo, es verdad que es una situación difícil, pero hay que hacer el esfuerzo y no criminalizar y no sumarse a la demagogia de determinados sectores políticos que lo que quieren es tratar de justificar acciones arbitrarias y autoritarias para tratar de deshacerse de ciudadanos que nada tiene que ver con aquello que finalmente en el marco de la estigmatización de que son víctimas se les atribuye. Hay que velar también por sus derechos. Y estamos en comunicación con Janet Raceto, y es coordinadora técnica nacional en educación de Plan Nacional, que justamente está abocado a la tarea de desarrollar lineamientos, planteamientos, alternativas y de investigar en detalle, por cierto, de hacer diagnósticos sobre lo que está pasando en nuestro país en relación a este grupo tan importante de ciudadanos y ciudadanas que están en nuestro país. Janet, ¿qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarla, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día, Glatzer. Un gusto estar aquí contigo y efectivamente yo vengo de parte de Plan International. No, el gusto es nuestro. Gracias por atendernos. Si me permite, voy a dar algunos datos que hacen parte del reporte que ha titulado la UNESCO Derecho a la educación bajo presión, principales desafíos y acciones transformadoras en la propuesta educativa al flujo migratorio mixto de la población venezolana en el Perú. Los datos dan cuenta de una situación sumamente dramática y que hay que prestarle mucha atención. Más del 60% de venezolanos, venezolanas, menores de 17 años que viven en el Perú no van a la escuela. 66%, es decir, 6 de cada 10 no tienen ningún tipo de educación. Un 74% de los niños de quienes han venido de Venezuela a nuestro país no asiste a la educación inicial, 54% no va a la primaria, un 60% no está matriculado en secundaria y solo el 1% de jóvenes tienen acceso a la educación superior. Solamente para poner datos muy generales, y ahora que conversemos con Janet, ella nos va a ahondar seguramente en esta difícil situación. Ya eso debería llamarnos la atención. Janet, sobre eso quería preguntarle, es decir, estos datos, ¿cómo están siendo respondidos? Porque algo hay que hacer y por lo visto, estos son datos de hacia finales del año pasado, no se está haciendo nada importante. Sí, efectivamente, como tú mencionabas, la educación es un derecho, ¿no? Entonces hay que empezar por ese principio. Estemos en el lugar que nos encontremos, en el país que nos encontremos, es un derecho universal la educación. Efectivamente, en el Perú se han realizado diferentes iniciativas. Hubo una iniciativa muy importante liderada por el Ministerio de Educación que se llamó Lima Aprende, que se desarrolló justo en la Dirección Regional de Educación de Lima. ¿Y por qué se inicia en Lima? Porque cuando vemos las cifras también de la migración de las familias venezolanas, vemos que el principal lugar donde llega, ¿no? Finalmente es en Lima. Entonces, esta estrategia tuvo como finalidad aperturar vacantes. Y efectivamente, en el 2019 se aperturaron 10.000 vacantes dirigidos a niños, niñas, migrantes en general. ¿No? Niños y niñas, no solo venezolanos, venezolanas, sino en general, para darle acceso a todos aquellos y aquellas niñas que no habían podido iniciar sus estudios todavía en la escuela. Entonces fue una iniciativa realmente muy valiosa, ¿no? Vimos que en el 2019, de estas 10.000 vacantes que se aperturaron, se cubrieron finalmente 6.200 vacantes. Entonces, lo que hizo la Dirección Regional de Educación de Lima efectivamente es acompañar a las escuelas.
porque por ahí también nos podemos preguntar, ¿y por qué no hay vacantes? ¿Por qué no podemos ubicar escuelas? Y básicamente era por un tema de distribución muchas veces de los espacios y también por Ujú. dotación de maestros, ¿no? Entonces fue importante esta estrategia, acompañaron a las escuelas, acompañaron a los directores también y directoras para optimizar de mejor manera los espacios, ¿no? Y también para ver el tema de dotación de maestros y maestras. Entonces, esa ha sido una iniciativa importante relacionada al nivel central que se desarrolló en el 2019 y también en el 2020. De acuerdo, pero digamos, si uno hace la comparación con el 19 sobre todo, el esfuerzo se saluda y busca hacer una respuesta de verdad que hay que poner en primer orden, hay que resaltarla. Estaba pensada en una educación, pues, digamos, presencial. Entonces, la pandemia esta que todavía nos afecta y que nos va a acompañar un tiempo largo, ha llevado al Estado, digamos, a buscar nuevas formas de atender en esta nueva modalidad virtual. Y por eso es que frente a los colegios privados muy chicos que no pudieron subsistir, el Estado ha tenido que acoger ese grupo de chicos para poderlos incorporar a las filas de la educación estatal. Pero ahí también se habilitaba la posibilidad para que se pueda, ya en ese esfuerzo, incorporar también a estos chicos y chicas. ¿Eso cómo ha ido? Porque es importante. No digo que sea más fácil, pero si ya se estaba haciendo el esfuerzo para otro conjunto importante de niños y niñas que estaban en esa situación, podría haberse habilitado ahí también posibilidades distintas. Ha sido así. Y lo otro, efectivamente, hay que poner en primer orden esto que usted dijo, la educación es un derecho, ¿no? La vez pasada vi una especie de caricatura que circulaba mucho por las redes que me pareció muy llamativa, muy interesante. A un niño le preguntaban, ¿cuántos venezolanos extranjeros hay en tu salón? Y él dijo, no sé, en mi salón solo tengo compañeros. O sea, digamos, claro, ellos no tienen por qué identificar en su nacionalidad una diferencia de trato en torno a la educación, que es un derecho fundamental. Pero quería preguntarle, la nueva manera de desarrollarse el proceso educativo en nuestro país con la pandemia, ¿ha variado un poco esta atención a este sector? Gracias. Primero que la normativa de educación no hace distinción en cuanto al derecho, opción o posibilidad que tengo para matricularme. Sí hay requisitos específicos si yo soy una persona extranjera. ¿No? Si soy una persona extranjera, lo que necesito es presentar obviamente mi certificado de estudio que esté apostillado. Incluso si yo no tengo el certificado de estudio apostillado, ¿no? Lo que hago en ese momento es completar una declaración jurada, porque obviamente si yo he salido en una condición no favorable, si he salido de mi país de manera rauda, por alguna situación he podido perder los documentos en el camino, ¿no? Entonces yo firmo una declaración jurada. Si yo no tuviese a la mano mi certificado de estudio apostillado, lo que tengo que hacer es rendir una ubicación de grado. Esa es la diferencia, ¿no? Que existe. ¿Por qué? Porque tengo que verificar, y eso también es para proteger el derecho del niño y de la niña, ¿no? De que realmente el niño y la niña se matricule en el grado que le corresponde, ¿no? Porque también le haríamos un daño a un niño y una niña, ¿no? Que por la premura también, que deba estar en segundo grado, por ejemplo, y yo diga, lo quiero matricular en el cuarto grado. Entonces, la prueba de ubicación tiene solo ese objetivo, que si yo no tengo la documentación a la mano, que el niño y la niña realmente pueda estar en el grado que le corresponda. Y esa es una particularidad que va justo orientado al derecho del niño y de la niña de recibir una buena educación. Pero de ahí la norma no hace distingo, ¿no? Yo voy a cualquier escuela y hay dos principios muy importantes, mi estimado Glaxer, hoy en la escuela que le llamamos enfoques. Hay un enfoque que es el enfoque intercultural y el enfoque de diversidad. Toda escuela a nivel nacional debe velar porque se cumpla desde el proceso incluso de matrícula el enfoque de interculturalidad y de diversidad. Y va muy Mm, relacionado a lo que tú dices. Qué hermoso el ejemplo que diste, ¿no? O sea, desde el mm. inicio, si nosotros como adultos, como autoridades, damos ejemplo de que la diversidad, la interculturalidad suma, estos niños no encuentran distingos. Entonces, ello para precisarte que la norma en sí no hace distingo. Complementando, para seguir respondiendo a tu pregunta, el Estado peruano este año
ha propuesto 3 modalidades de estudio, ¿no? Ya pensando, como tú dices, en este tema de la pandemia. Uno es, obviamente, lo virtual. Depende cómo vaya avanzando esta situación de la pandemia y la vacunación, se van a aperturar también mucho más en zona rural, ¿no? Y siempre en coordinación con la escuela, el director y las familias, la educación semipresencial, ¿no? Que también va a ser en aquellas zonas en las que no haya riesgo de contagio, todavía no hay una fecha, pero esa es la otra modalidad. Y este año se ha incorporado una modalidad interesante que es también la atención comunal. Porque hemos visto que efectivamente, como tú dices, hablando de todos los niños que hoy están en el Perú, sin distingo de su nacionalidad, han habido niños que no han accedido tampoco a Aprendo en Casa, ¿no? Ujú. Porque no tuvieron el internet, porque no tienen el acceso, luz, etcétera. Entonces, año, ¿qué es lo nuevo? ¿No? Se ha incorporado esta también educación comunal, poder trabajar con las personas de la comunidad, mucho más cercanas, que los profesores puedan fortalecer quizás a estos amautas que están en las zonas más lejanas del país, y de esta manera se busca atender a nivel nacional, ¿no? De Entonces, acuerdo. y es aquí donde se van a beneficiar niños peruanos, niños y niñas. Ahora, entonces eso quiere decir que, digamos, y esto es bien importante, Janet, que la condición de los padres no influye en el trato que el Estado deba dar en materia de educación a los hijos. De ninguna manera, porque en nuestro país, De ninguna lamentablemente, uno de manera. los principales problemas es que la situación de la mayoría de quienes han tenido que huir de Venezuela y venir es que su situación no está regularizada. Eso no tendría por qué mínimamente influir en el tema educativo. No, y está en la norma, ¿no? Está normado, está en la norma de matrícula, entonces efectivamente no hay ningún tipo de distingo cumpliendo con el derecho a la educación. Y es lo mismo que nos pasaría a nosotros si vamos a otro país, ¿no? O sea, lo primero que busca una familia, un padre, una madre, y eso es importante que lo entendamos todos, ¿no? Al margen, como tú decías, de cualquier otro tipo de condición, buscamos que nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros niños se puedan educar. Entonces siempre pensemos en eso, ¿no? Pongámonos en que nosotros podríamos ir mañana por cualquier motivo a otro país, y lo primero que necesitaríamos, además de vivienda y alimentación, es tener posibilidades de educación. Bajo ese No, no, principio, y la norma no sabemos, hace ningún tipo de inclusive, distinción. quienes hemos tenido la posibilidad en algún momento de estar fuera tiempos más o menos largos, que hace una diferencia en lo que uno termina fortaleciendo, ¿no? En términos personales, la relación que estableces con el entorno, si es muy hostil o digamos si es finalmente amigable. Y lo debemos saber mucho los peruanos que mucha de nuestra gente salió en algún momento de nuestro país. Tenemos 3 millones de personas fuera del país y muchos se fueron a Venezuela inclusive. Tengo que entrar rápidamente, lamentablemente, por cuestión de tiempo, con Carlos, que otro día podemos seguir hablando sobre cuáles son, digamos, los puntos que habría que mejorar y reforzar. ¿Hacia dónde, Janet, van las recomendaciones que ustedes tienen para tratar de revertir eso que al inicio dábamos como cifra y que son realmente pues muy dramáticas, ¿no? ¿Hacia dónde van? ¿En dónde hay que reforzar la política pública, digo? Bien, uno, garantizar el tema de vacantes a nivel nacional, ¿no? Lo segundo, formar los equipos, ¿no? Ya sea directores, directoras, a docentes también. Lo tercero, una vez que los niños y las niñas ya puedan estar en la escuela, también tener todo un plan estratégico del trabajo con familias, porque también ha habido donde los niños y las niñas han entrado a la escuela y han visto temas de discriminación, ¿no? Entonces, niños de educación inicial que tuvieron que dejar de estudiar. Hemos tenido casos nosotros desde nuestra institución que nos dijeron, yo decidí ya no mandar más a mi hijo a la escuela, ¿no? Porque fueron víctimas de discriminación, y es muy doloroso. Si eso pasa entre niños de 6 años, hay un adulto detrás o hay adultos detrás, porque los niños por lo general tienen la respuesta que tú mencionas. Entonces yo diría estas 3 líneas, ¿no? Garantizar el acceso, el fortalecimiento de todos los involucrados, bien docentes, directivos, y también el trabajo con familias, ¿no? Para seguir fortaleciendo este principio de la educación como derecho. Sin duda, sin duda.
Y yo agradezco mucho eso. Además, hay que, sin duda, está en lo que mencionaba usted al comienzo, también romper y tratar de disminuir lo más que se pueda la estigmatización de quienes vienen de otros países a quienes se le atribuye ser parte de lo peor de nuestra sociedad. Y no es que con ellos inician una cosa, ya teníamos problemas, y la verdad es, y la campaña electoral lamentablemente, sobre todo por algunos candidatos, exacerba justamente esa relación con quienes han llegado. Janet, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Vamos a tener posibilidad de seguir conversando seguramente. Saludo y felicito el trabajo que ustedes vienen desarrollando. Y bueno, esperamos que seguramente nos encontremos más adelante aquí en el programa. Muchísimas gracias. Ha Gracias, sido Glax. Que tengas buen día. Raceto, coordinadora técnica nacional en educación del Plan Internacional, que ha conversado con nosotros.